Oh, mi pobre Blanche. Esas fueron las últimas palabras que los doctores le escucharon a Madame Monnier decir justo antes de morir en la enfermería de la cárcel, donde fue encerrada apenas 15 días antes. Su muerte, causada por un fulminante infarto al corazón, sin duda fue acelerada por los gritos de desprecio y por los insultos de quienes, reunidos en los alrededores de la cárcel, hasta hace muy poco tiempo eran amables vecinos y amistades. Teniendo en cuenta su antiguo lugar en la sociedad aristocrática de Poitiers, la vista de muchos de sus antiguos vecinos y conocidos gritando y amenazándola con venganza debe haber sido un duro golpe para su mala salud. Algunos periódicos especularon que la salud se habría deteriorado después de que el juez, unos días antes, examinó el caso, lo que hizo que se diera cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Y lo único que se sabe hasta los momentos son las declaraciones que haría frente a ese juez unos días luego de su arresto. Nunca pensé en confinar a mi hija, dijo, a quien amaba tanto. Ella siempre fue libre de moverse por la casa, pero debo decir que durante los últimos 25 años se había retirado voluntariamente a su habitación. Desde 1876 e incluso quizás antes, ella ha insistido en quedarse en su cama, a pesar de mis esfuerzos y los de mi esposo para que tomara un poco de aire fresco. Siempre tuvo una salud muy delicada, continuó declarando. Sin embargo, logró hacer su trabajo escolar. Le encantaba el trabajo y sobre todo la lectura. Cuando era niña, rara vez tuvo una vida social. Prefería sobre todo ir a las iglesias y pensé que tenía vocación de ser monja. Nunca hubo ningún plan de casarse y además estoy convencida de que ella nunca hubiera querido casarse. Creo que fue en 1872, cuando mi hija sufrió una fiebre muy grave que amenazaba su vida. Desde entonces no ha deseado ver a nadie. Después de ir a la boda de su hermano, a quien ama mucho, permaneció constantemente encerrada en su habitación, negándose a ponerse ropa, con el pretexto de que estaba tan débil que no tenía fuerzas para usarla. Ella comía muy poco y se puso extremadamente delgada. No quería dormir con sábanas, se negó a usar un camisón y solo era feliz cuando estaba cubierta por una manta. Han pasado varios años desde que el médico vino a verla porque no ha estado enferma. Cuando Madame Monnier murió, tenía 75 años y hasta ese momento había vivido su vida encerrada en su casa, recibiendo pocas visitas y alejada de sus círculos sociales donde era estimada, pero realmente no era querida. Era una mujer autoritaria y amargada, declaró ante el juez Madame R.C., quien la visitó semanalmente durante muchos años.
En una ocasión, continuó declarando, su hijo Marcel recogió una flor del jardín de su madre, desatando una fuerte discusión entre ellos, tan fuerte que estuvieron cerca de golpearse. Ellos discutían frecuentemente, casi siempre por dinero, dijo RC, mientras insinuó que tal vez la razón por la cual Marcel no se involucró en la situación de su hermana fue el miedo a perder los 5.000 francos que recibía de su madre cada año. Madame Monnier nunca entró al cuarto de su hija, declaró una ex empleada. Alcide Texier, quien trabajó como sirviente para Madame Monnier cuando solo tenía 17 años, declaró que la Madame era una avara asquerosa, hasta el punto de que no se atrevía a pedirle su paga y que se vio obligado a que lo pidiera su madre. Durante los 6 meses que pasé en la casa, siempre la vi con el mismo vestido muy sucio, dijo finalmente Alcide. Cuando llegué en 1899, dijo Juliette Dupois, la habitación de la señorita Blanche estaba en el estado que usted la vio. Los mismos muebles, la misma cama, la misma suciedad. A mí me habría resultado fácil limpiarla, pero su madre se empeñaba en querer dejar que su hija durmiera en ese asqueroso jergón lleno de alimañas, desnuda, sin camisón y cubierta tan solo con una manta sórdida. Como vecino de los Monnier, dijo Theodore Torchat, conocí muy bien a sus hijos. Blanche venía a menudo a casa, era alegre y desordenada. En una época que no puedo precisar, me llamó la atención, como también se la llamó a los demás vecinos, los movimientos de esta señorita que salía en compañía de la señora Facy, su sirvienta, e iba al callejón donde vivía el señor Charles. Poco tiempo después corrió el rumor que Blanche iba a casarse con él, cosa que me sorprendió como a mis vecinos, porque había una gran diferencia de edad entre ellas. He oído, continuó declarando Touchard, que la señora Monnier no quería que su hija se casara con el señor Charles, porque lo encontraba demasiado mayor y no de su clase. Desde ese momento ya no volví a ver a Blanche, terminó diciendo Touchard. Cuando le tocó el turno de declarar a Marcel Monnier, quien, sin darse cuenta o tal vez sintiéndose protegido por su fama, su aristocracia y sus contactos, demostró lo poco que quiso a su hermana, describió el carácter maquiavélico de su madre y cuando respondía a las preguntas del fiscal dejó ver a todas luces su poca hombría. A comienzos del año 1875, dijo Marcel mientras se arreglaba su lujosa corbata de seda, el doctor Guirenaud describió en un informe que, debido a su enfermedad, mi hermana Blanche era incapaz de cuidarse a sí misma. Sin embargo, según me comentaba mi madre, siempre estuvo atendida por una vieja sirvienta de nombre Facy. Esta situación en la que ustedes encontraron a mi hermana, continuó diciendo Marcel, era totalmente desconocida para mí y me siento muy horrorizado. A mí solo se me permitió verla desde el exterior de la casa. A mi entender, todo el tiempo que ella estuvo en la casa de su madre mostró aversión a la luz y es por eso que prefería las ventanas cerradas. Usted no debe olvidar, altanero Marcel se dirigió al abogado acusador, que ellos estaban lidiando con una mujer desquiciada y sobre todo debe entender que en realidad los sirvientes eran los responsables de su cuidado.
Claramente molesto, el fiscal le preguntó si alguna vez visitó a su hermana y sin titubear y convencido de su propia mentira, Marcel respondió: «Así es. En algunas ocasiones traté de distraerla, pero la conversación era muy difícil». ¿Y no le importó el estado en el que se encontraba su hermana?, rápidamente le preguntó el abogado. «Yo solo le puedo decir que tengo problemas del olfato y de la vista, y es por eso por lo que nunca me percaté de esas condiciones en las que se encontraba mi hermana, y sin embargo, en varias ocasiones le sugerí a mi madre que la internara en una casa de cuidados, e insistí tanto que me prohibió visitarla en su mansión. A usted se le acusa de nunca tratar de ayudar o resolver la situación de su hermana. Usted decidió abandonarla mientras ella lloraba sobre un montón de estiércol asqueroso. Nunca he tenido nada más que sentimientos de afecto y devoción por mi hermana. Solo tenía que demostrar algo de compasión. Mi madre siempre ha sido la regente de su casa. ¿Cómo es la relación con su madre? Le tengo mucho respeto, sin embargo, siempre hubo conflicto entre nosotros, a veces por dinero, otras veces por mi hermana. Varios testigos han declarado que frecuentemente escucharon a su hermana gritar y rogar usando las palabras policía, libertad y prisión. Esos gritos no tenían significado y solo sucedían en momentos de crisis de su locura. A mí, ella nunca me reclamó su libertad o solicitó algún tipo de ayuda. ¿Cómo explica que esos episodios de rabia repentinamente desaparecieron una vez que su hermana fue admitida en el hospital? Es muy probable que las emociones por las que ha pasado le han dado un fuerte golpe a su locura. ¿Es usted culpable de todo lo sucedido a su hermana? Soy totalmente inocente. Cuando Marcel Monnier finalmente fue a juicio, la audiencia estaba llena de seguidores de Blanche, todos los cuales querían verlo ir a prisión. Testificando en su nombre, Marcel insistió en que no tenía control sobre su madre, quien gobernaba la casa con un puño de hierro. Ella también controlaba la riqueza familiar e ir en contra de su voluntad habría significado una ruina financiera para él y su familia. También insistió en que hizo lo que pudo por su hermana, incluyendo ir a su habitación y leerle el periódico regularmente. En cuanto a los propios sirvientes, declararon que estaban acostumbrados a las terribles condiciones, ya que había sido así cuando llegaron allí. Incluso se esperaba que muchos de los sirvientes se quedaran en la habitación con Blanche en caso de que ella necesitara algo. Parte del problema que enfrentó el tribunal al procesar a Marcel fue que en realidad no había hecho nada ilegal. No había ninguna ley en ese momento en contra de encerrar a parientes locos. La única que había violado las leyes fue la madre de Blanche, que ya estaba muerta. El 11 de octubre, en gran medida para satisfacer la mentalidad de mafia del público, el tribunal finalmente sentenció a Marcel a 15 meses de prisión. Al enterarse del veredicto, la sala del tribunal estalló en aplausos que rápidamente se extendieron a la gran multitud que esperaba afuera. Pero esta alegría pública fue de corta duración. Casi de inmediato, Marcel apeló la sentencia. Durante su audiencia de apelación, el abogado de Marcel insistió en que Blanche había sido libre de irse en cualquier momento que quisiera y que no se había usado violencia contra ella. Una vez más, el hecho de que Marcel no había violado ninguna ley entró en juego.
Finalmente, el 30 de noviembre, el Tribunal de Apelación revocó la sentencia anterior y Marcel Monnier era un hombre libre. Aunque la gente en la sala del tribunal estaba horrorizada, no hubo nunca intento de revocar esa decisión. Marcel finalmente heredó las propiedades de su madre, a excepción de la casa donde Blanche se había mantenido, y se retiró a una casa de campos lejos de Poitiers, donde murió en 1913.